¿Cómo estamos? Sin duda, la potencia de Quest es algo que se ha anunciado a bombo y platillo, desde que se anunció que el procesador iba a ser el doble de potente, pero ese doble siempre se dice, y luego ya sabemos cómo acaban las cosas. Igual que ese eslogan que reza, la potencia sin control no sirve de nada. Pues tengo buenas noticias por ahora. Parece que la doble potencia de Quest 3 no solo es real, sino que parece que va a estar respaldada por las propias desarrolladoras de los videojuegos. Y no paran de salir juegos los cuales anuncian esas deseadas mejoras para Quest 3, incluso llegando a triplicar la resolución de Quest 2. Pero no solo en resolución tendremos mejoras, sino también en texturas y todo lo relacionado con los gráficos en general. Muchas compañías llevan ya incluso 4 años trabajando para el ecosistema Quest y cada vez saben cómo exprimir mejor su potencia y sus gráficos. De hecho, en Quest 2 ya se han visto cosas bastante increíbles, pero es que lo visto en Quest 3 pasa por encima, muy por encima de todo lo que hemos llegado a ver en Quest 2. El uso del PC parece que cada vez será mucho menos necesario para conseguir una experiencia totalmente óptima, aunque siempre tendremos esa posibilidad. Y además se diría que es otro de los puntos fuertes del visor, el hecho de ofrecer tantas posibilidades. VR standalone, VR con PC, ahora con este nuevo visor incluso AR, realidad mixta, posibilidad de jugar sin mandos. Todas esas opciones, no hay ningún dispositivo a este nivel y a este precio que las pueda ofrecer. Me parece increíble como un aparato ya tan chiquitito es capaz de conseguir esta resolución y potencia sin necesidad de usar ningún aparato externo. Además, obviamente, esto nos proporciona una comodidad extra al no tener que usar nada absolutamente, solo el propio visor, y aún con esto hay gente que lo sigue llamando periférico. Pero Quest, desde que se concibió, es sin duda una consola, con mayúsculas y con todas las letras. De verdad, un aparato como Quest 3, que vale 550 euros y además te incluye Asgard 2, un juego AAA que tiene por delante 60 horas de juego y que vale más de 50 euros, ¿os parece caro? Encima sabiendo las posibilidades que trae consigo este visor, como he dicho antes. No solo podremos jugar, puedes ver películas, hacer deporte, visitar diferentes mundos, ver paisajes, museos. Es que, como digo, mismamente ver películas es una experiencia totalmente diferente. Puedes poner una pantalla gigante en tu salón o simplemente transportarte a un cine directamente. Y es ahí donde quiero llegar. Este cacharro, digamos que es una máquina de teletransporte, te lleva a otros mundos y ahora es incluso capaz de unir esos mundos con el tuyo propio. Por lo tanto, 550 euros por una máquina de teletransporte me parece bastante aceptable. Desde luego yo ya he reservado las mías y me he decantado por la versión de 512 GB, ya que quiero una experiencia en la cual no tenga que preocuparme por la capacidad del aparato en instalar, desinstalar aplicaciones. Y por eso fue mi decisión. En el cajón de descripción os dejo los enlaces a las dos versiones con mi referido de Amazon, y si queréis ayudarme a mí y por ende al propio canal, me haríais un gran favor si compráis desde mi propio enlace. Por cierto, aprovechando este pequeño inciso, si queréis formar parte de mi comunidad de Telegram, os dejo también abajo el enlace y ahí podemos comentar, debatir todas las diferentes noticias, o podéis hacer preguntas o incluso aportar lo que vosotros creáis conveniente. Además, también a futuro tengo pensados ciertos sorteos o poder acceder a keys de juegos que me vayan llegando esporádicamente. Volvemos al tema que nos ocupa y es Quest 3 y su mejora visual. Para empezar, ya por el hecho de estar usando Quest 3, estas nos proporcionan automáticamente una subida de resolución en todos los juegos de un 30% con respecto a Quest 2. Y no hará falta ninguna actualización por parte de ningún desarrollador. Esta actualización de resolución se hará de forma automática, sin tocar absolutamente nada. En Quest 2, los juegos de manera default corren a una resolución de 1440 por 1585 por ojo, pues ese valor en Quest 3 pasa a ser de 1680 por 1760. Con datos sobre el papel no parece tanto, pero eso visualmente hará que la experiencia en nitidez sea bastante notoria. Pero como os he contado, esto no solo se queda aquí. Hay más de 100 desarrolladores ya mejorando sus títulos para Quest 3 y nos han enseñado de lo que son capaces de hacer con la potencia de este visor. La mejora en gráficos es total, tanto en texturas, sombras, efectos visuales, iluminación, resolución. La primera vez que lo vi me hizo dudar si de verdad eso estaba corriendo en un PC o en las Quest. Otra cosa con la que mucha gente no cuenta
y que hará mejorar la experiencia de forma totalmente insólita son sus lentes. Estas lentes, señores, estas lentes lo cambian todo. Los que hayáis probado o tenido Quest Pro me daréis la razón de inmediato. Y es que no hay lentes iguales. Se podría decir incluso que son un antes y un después para la realidad virtual. Yo preferí no acostumbrarme al cambio y volví a Quest 2, porque vi un poco las orejas al lobo sobre el futuro de Quest Pro y me deshice de ellas. Pero visualmente es lo más espectacular que he visto, os lo aseguro. Esa lente hace que puedas ver nítido y leer de lado a lado de la lente. Hablando en datos, en el centro de la lente conseguiremos incluso un 25% más de nitidez. Pero es que en el exterior de la lente, lo que es en la periferia, toda la nitidez se verá mejorada en torno a un 70%. Ah, otra cosa, olvidaos de esos destellos blancos, esos brillos extraños, conocidos como glare o similar. Con estas nuevas lentes podrás acostumbrarte a mover los ojos sin mover la cabeza. Y eso en VR es un paso de gigante. Walking Dead, Zenith, Red Matter 2, Frontline, incluso el creador de Vermilion, una aplicación de pintura, ha dicho que se consigue la misma calidad que en un PC. Estos son solo unos pocos de los que vendrán a lo largo de los meses. Y además recordar que son los primeros. ¿A qué cotas de calidad podremos llegar? Yo creo que las posibilidades y mejoras pueden ser infinitas si se cuida el producto. Lo veremos y espero que vosotros estéis aquí conmigo para poder disfrutarlo en el futuro. Recordad compartir, suscribirse y darle like si os mola el contenido. Todo apoyo es bien recibido. O críticas también, por supuesto. Siempre que se hagan desde el respeto. Te cojo y te reviento la cabeza. Tranqui, tranqui. Es broma. O si quieres no es broma. Nos vemos, chicos. Bye, bye.